Saludamos al abogado Henry Cucalón, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Abogado Cucalón, quisiéramos conocer su punto de vista, su lectura sobre este veto del presidente de la República a la Ley de Comunicación, que acaba de reivindicar a la comunicación como un derecho, eliminando el concepto de comunicación como servicio público, pero que pone en entredicho ahora el tema de la Internet, de los medios digitales. ¿Tiene que ver el veto del presidente solamente con términos conceptuales o hay algo más de fondo en el mismo? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me da de compartir criterios y un saludo a todos los que nos están escuchando y observando. Se logró grandes consensos alrededor de reformar integralmente la ley de comunicación para que deje de ser un instrumento estatista de persecución contra la libertad de opinión y de expresión. Uno de esos consensos básicos que votaron todas las corrientes políticas, inclusive quienes promovieron esta norma del año 2013, el correísmo, fue eliminar la categorización de la comunicación como un servicio público, algo que no tiene razón de ser, algo profundamente irracional, porque no se puede comparar el derecho a garantizar con la prestación de un servicio público como es agua potable, luz eléctrica, que debe ser supervisado, regulado, controlado por el Estado. La comunicación, que es la vía por la cual expresa la libertad de opinión o de expresión, no puede ser equiparable a semejante situación y peor que sea tutelado por un organismo estatal. Una vez que aprobamos esto, para mi sorpresa, veo que el presidente ha vetado, no eso, pero sí en el artículo, temas que no merecen ni revisten mayor análisis y que insisten en una pretensión original del proyecto reformatorio del Ejecutivo, que es controlar o poner bajo el control de la ley de comunicación a usuarios y o plataformas digitales. ¿Y cómo hace esto el presidente? Recordemos, y lo dice la entrevista que ustedes han señalado, que en el texto aprobado por la Asamblea, nosotros definimos como medios de comunicación a las organizaciones, que pueden ser públicas o privadas. Bueno, el presidente dice que son las personas naturales también, no solamente las personas jurídicas. Persona natural soy yo individualmente, usted individualmente, no el medio para el cual trabaja y por el medio con el cual difunde sus criterios. Eso es peligrosísimo. Y segundo, también cambia un concepto que es el de difusión masiva, porque se dedican a difundir noticias, por poner un ejemplo, con lo que se refiere a divulgación e intercambio de contenido. Con esos dos cambios al artículo, están poniendo bajo la esfera a cualquier persona que se expresa a través, por ejemplo, de una red social. Y eso no significa un medio de comunicación. Eso significa que cualquier persona también es responsable. Olvidémonos de la ley de comunicación. Si mañana periodista, ciudadano, actor político en una red social dice algo que no es cierto o miente consuetudinariamente, como hace el presidente Trump, que es un mitómano confeso, por poner un ejemplo, o cae en algún delito cuando se le imputa el cometimiento de delito a otra persona, perfectamente esa persona puede ser enjuiciada. Ojo, esto no es patente de corso, no, pero de ahí a que sea controlado, regulado por una ley de comunicación, una persona natural que expresa un criterio, una expresión, un contenido distinto a la difusión masiva de una noticia por parte de un medio, señores, para eso no está. Por eso yo he sido enfático en señalar que el Congreso, a la Asamblea le corresponde desechar y rechazar el veto del presidente y ratificarse en el texto original aprobado por el Parlamento.
Abogado Cucalón, este tema a los cuales hace referencia el presidente Moreno en el veto fueron de alguna manera ya debatidos al interior de la Asamblea Nacional y por lo tanto fueron ya rechazados. Lo que estamos viendo es una insistencia en este caso del Ejecutivo de avanzar en un intento de controlar las plataformas a través de la Internet. Es correcta su precisión. En el proyecto original de reforma, aparte de eliminar el concepto del servicio público con el cual todos estamos de acuerdo, el presidente, el Ejecutivo ya puso este concepto y yo quiero también ser claro en esto de aquí. Yo no me opongo, y así está en el articulado, que un medio de comunicación, televisión, radio o un periódico, que su contenido también está colgado, si se cabe la palabra, en una plataforma digital, es obvio que también está bajo la esfera, bajo el ámbito de la ley de comunicación. Ojo, no es que no es el problema, no es el Internet, porque obviamente los medios de comunicación, ustedes lo conocen, están a través del Internet, a través de la plataforma, y parece muy bien, difunden mucho mejor sus noticias y hay mejor acceso de los ciudadanos, inclusive a menores costos, pero ese no es el debate, en eso estamos de acuerdo. Cuidado, me van a salir con una verdad de perogrullo, que eso es lo que quiere regular. Pero para eso no hace falta querer reformar y poner que sean personas naturales y que uno tiene que ver con la divulgación de información o contenido. Parece inofensivo el juego de palabras, pero es bastante preocupante y de fondo a lo que quieren llegar. Sí, para tratar de aclarar totalmente este tema que resulta un tanto confuso, empezando por la redacción del artículo, tratemos de establecer diferencias. La Asamblea, en el artículo 5, que es concretamente la manzana de la discordia, había señalado en la definición de medios de comunicación, vamos a leer solamente la parte pertinente, a las organizaciones públicas, privadas, comunitarias y a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión que ejercen difusión masiva de contenidos comunicacionales a través de medios impresos, radio, televisión, audio, video por suscripción. Y aquí hacía una alusión este artículo de la Asamblea, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. Lo que hace el presidente es quitar esta alusión que hace la Asamblea e incluir a los internautas como medios de comunicación. Es un cambio, como usted señala, sutil, pero muy significativo en el artículo 5, que además trae un error que lo hace más confuso. Lo vamos, para no estar con interpretaciones subjetivas, a dar lectura completa al artículo 5 tal como propone el presidente en su veto. Dice: medios de comunicación. Para efectos de esta ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, organizaciones sociales y o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicio de divulgación y o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar o propagar en forma establece y periódica textos. Esto es textual. En forma establece y periódica textos. Aquí está un error que contribuye más a la confusión. Sonidos e imágenes destinadas a la población. Pero la intención está clara. Pretende con esto incluir a cualquier persona que divulgue contenidos a través de la Internet. Clarísima su precisión. Por eso reitero, para mí este es un veto Torquemada, que no solamente debe ser rechazado en lo jurídico, y a nosotros nos compete como asambleístas, sino que debe ser muy observado por la opinión pública, por los actores y obviamente repudiado. Porque con otro estilo, sin levantar la voz, etcétera, se quiere caer en las mismas prácticas. Recuerde usted que finalizando el mandato, el presidente Correa, en los últimos días, también presentó un proyecto de ley para regular contenidos en el Internet. Ni siquiera le dimos trámite en la Asamblea. Ni siquiera fue calificado, valga la aclaración histórica. Pero más allá de los estilos, veo que el fondo sigue siendo lo mismo. Así que soy muy práctico en esto. Espero, en política todo puede pasar, pero espero que haya una sólida mayoría de 2/3 partes para proceder a ratificar el texto original, que ya no haya más pretextos
al respecto, que los medios de comunicación sepan cuál es el marco normativo por el cual deben trabajar. Y aprovecho la oportunidad para hacer una reflexión. Mucha gente, y con mucho asidero, ha dicho, ¿por qué hay una ley de comunicación? De hecho, hay alguna gente con criterios que dicen que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Yo soy uno de los proponentes de una reforma integral a la ley de comunicación, que se aprobó prácticamente en su totalidad. Eliminamos la superintendencia, eliminamos todo el dogal persecutorio y estatista de querer imponer una visión de gobierno en la práctica en los medios de comunicación. ¿Por qué no se la puede eliminar por completo? Esto es bueno que la sociedad y todos hagamos un recorderis, porque el pueblo ecuatoriano, en el año 2011, en consulta popular, el mandato del pueblo fue que haya una ley de comunicación. No eso que se aprobó en el 2013, que era violatorio a la Constitución, a los tratados internacionales, conculcaba derechos, garantías y libertades consignadas en el artículo 66. Pero que debe haber una ley mínima de conceptos básicos, tiene que haber. Si no, yo también le dijera, ¿por qué lo eliminamos? No, es porque el mismo pueblo nos dispuso que exista. Eso sí, el hecho de que exista esa norma y esa ley no significa que debe ser una ley atrabiliaria, arbitraria, estatista, que permitía y premiaba el abuso. Eso no es correcto. Para eso nosotros no nos prestamos. Y de hecho yo voté en contra. Fue la primera votación que tuve en mi primer periodo en el año 2013. En mi segundo periodo he sido parte de los legisladores que propusimos una reforma de fondo sustancial. La hemos conseguido y ahorita solo falta este pequeño detalle que, como que si nada, el Ejecutivo y la secretaria jurídica, quien es que escribe y redacta este tipo de arbitrariedades, entre otras cosas, ya conocemos, fue la misma que han desechado los estados de excepción por parte de la Corte Constitucional. Es el momento para finiquitar el tema de la ley de comunicación y que todo el mundo sepa cuáles son las reglas con las cuales debemos trabajar. Hay adicionalmente, abogado Cucalón, otro tema que nos queda poco claro, quizá en el contexto de todo el texto que envía el presidente de la República puede tenerse una mejor lectura, pero se señala también en el veto que no se considerarán medios de comunicación, así dice nuevamente textualmente, con errores gramaticales y de sintaxis, no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado. Así reza el veto. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? El espectro radioeléctrico es, en otras palabras, la frecuencia o las frecuencias con las que funciona un medio de comunicación. Si es que no hay espectro radioeléctrico, si es que no hay frecuencia, no hay medio de comunicación. Pero está diciendo aquí que no se considerará medio de comunicación el espectro radioeléctrico. Quizá no es medio de comunicación, pero es parte sustancial de él. Valdría la pena también que analicen a qué se refiere el presidente, qué es lo que quiere decir con esto, porque podría, tomando en una interpretación extrema, pretender decir que si es que se suspende una frecuencia concesionada por el Estado a un medio de comunicación, no se está cerrando el medio, pues allí están los transmisores, los micrófonos, los alambres, los equipos y el recurso humano. Vale la pena analizar también qué es lo que quiere decirse con esta parte del veto. Creo que la idea, más allá que puede parecer confusa, fue justamente evitar de que quien esté al mando del Estado, como el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado absoluto y inalienable, pretenda considerar eso que es una vía, ¿me explico? Como que si fuera parte de un medio de comunicación. Entonces, como que juega con el espectro radioeléctrico más allá que tenga la concesión, más allá que tenga los permisos, etcétera. O sea, puedes tener los permisos, pero no te doy acceso, por poner un ejemplo. Creo que por ahí es lo que se trató de señalar, de observar, de adelantarse para que no sea considerado de esa manera. Creo que ese es el objetivo. Comprendo que puede ser un poco confuso en su aplicación. Puede ser el momento ahora de debatirlo, explicarlo con mayor detalle. Pero de los debates, yo me acuerdo que ese fue básicamente el tema. Bien, en todo caso, ¿cómo continuará este tema? ¿Será objeto nuevamente de reconsideraciones el veto presidencial en la Asamblea? Sí, estamos dentro del plazo pertinente.
como todo veto, tiene 30 días el Parlamento para analizarlo, que la comisión respectiva presente un informe no vinculante y en un solo debate el Congreso proceda o a allanarse al veto del presidente o a ratificarse en el texto original. Yo estoy por la vía de la ratificación del texto original, para lo cual se necesitan 2/3 partes de los miembros de la Asamblea, es decir, 91 voluntades que espero y aspiro que existan. Espero y aspiro, porque reitero, más allá de un juego de palabras, aquí hay una pretensión que a todas luces no puede ser aceptada por el Parlamento en nombre del pueblo ecuatoriano. Bien, gracias al abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano, y sí están allí las dudas en cuanto al veto presidencial, sobre todo aquella en la que a través de este juego de palabras se pretende incorporar a la Internet, a la red de redes en el concepto de medio de comunicación, cuando varios cuerpos legales en Ecuador tratan sobre los medios de comunicación con sus alcances y derechos que tienen aquí en Ecuador. Un tema que tendrá que ser analizado en detalle por la Asamblea. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es